Y damos la bienvenida a este capítulo número 15, capítulo de Usted puede sanar su vida. Recuerden que el capítulo número 14 estuvo bastante intenso. De hecho, tuvimos que hacer 2 días el mismo capítulo. Vamos a ver qué nos depara el 15. A ver, capítulo. Vamos a buscarlo por acá. Ahí estamos. La lista. La lista. Vamos a ver qué es esto. Estoy sano, entero y completo, recuerden. A medida que recorra usted la siguiente lista, tomada de mi libro Curar el Cuerpo, fíjese si puede encontrar la correlación entre las enfermedades que tenga o que haya padecido y las probables causas que he enumerado. He aquí cómo puede usar esta lista cuando tenga un problema físico. Fíjese, primero, fíjese en la causa mental y vea si es aplicable a su caso. Si no, pregúntese en silencio cuáles pudieran ser los pensamientos que crearon ese problema. Segundo, repítase, estoy dispuesto a renunciar al modelo mental que ha creado este problema. Ojo, esto es muy importante. Puedo dar fe de que esto funciona con toda mi experiencia profesional acompañando procesos de consulta. Les puedo decir, es fascinante. Repítase, estoy dispuesto a renunciar al modelo mental que ha creado este problema. Repítase varias veces el nuevo modelo mental. De por sentado que está ya en el proceso de curación. Cada vez que piense en su estado, repita los pasos de este proceso. Entonces, fíjense la importancia de identificar la causa probable, de dónde vino ese dolor o esa dolencia, ese síntoma, y cuál es el nuevo modelo mental. Confío en el proceso de la vida, estoy a salvo. En mi vida está obrando siempre la recta acción divina. Fíjense cómo no solamente se trata del positivismo tóxico, que ya hemos aprendido aquí que no es meramente un romanticismo desde las palabras, sino que aquí hay algo mucho más profundo. Vamos con problema, causa probable y nuevo modelo mental. Abdominales o espasmos. La causa probable puede ser un miedo o una detención del proceso. ¿De qué proceso? De cualquier situación que estés viviendo en la vida y que haya tenido una traba, un obstáculo muy denso. Y generalmente ya lo sabemos en estreñimiento o en alguna afección digestiva, en soltura o en diarrea, se puede percibir también. Nuevo modelo mental, confío en el proceso de la vida, estoy a salvo. Aborto espontáneo, miedo. En mi vida está obrando siempre la recta acción divina. Me amo y me apruebo, todo está bien, fíjense. Abscesos, es miedo del futuro. No ahora, más adelante quizá. Entonces fíjense cómo transformamos ese pensamiento con permito que mis pensamientos sean libres. Miren, este proceso de tomar este tipo de información e imprimirla ayuda bastante. Aquí hay alguno, pero no lo estoy viendo. Vamos con accidentes, incapacidad de hablar en defensa propia, rebelión contra la autoridad, fe en la violencia. Me libero del modelo mental que creaba esto, estoy en paz, soy digno y valioso. Fíjense cómo le damos la vuelta a la moneda. Acidez, miedo paralizante. Fíjense, esa puede ser la causa. Estamos hablando de la acidez. Respiro libre y plenamente. Estoy a salvo. Confío en el proceso de la vida. Acné, desaprobación y no aceptación de sí mismo. Esto cada vez lo corroboro más. Personas que llegan a mi consulta, adultos, hombres y mujeres con procesos hormonales desregulados completamente, no solamente se quedan en un problema físico endocrino, sino de valoración e identidad. Desaprobación y no aceptación de sí mismo, fíjense, porque ya aprendimos que el acné resulta ser una máscara subconsciente que nosotros nos ponemos en una herida de identidad.
Fíjese cómo podemos empezar a cambiar esto. Nico, ¿esto me va a quitar el acné? Si tú realmente entiendes que hay un proceso mental de por medio, te garantizo que vas a ver una mejoría increíble en tu proceso. Soy una expresión divina de la vida, me amo y me acepta tal y como soy ahora. Addison, o enfermedad de Addison, creo que es la traducción acá. Grave desnutrición emocional, cólera consigo mismo. Con amor, cuido mi cuerpo, mi mente y mis emociones. Fíjense, aquí tenemos adicciones, huida de uno mismo, miedo, alguien que no sabe amarse a sí mismo. ¿Por qué? Alguien que no sabe amarse a sí mismo, ¿por qué está en una adicción? Porque evidentemente tiene esos procesos o momentos de desconexión que llamamos distracciones y vacíos o escapes. Que claro, fácil en la teoría, difícil en la práctica, pero es ahí donde el cerebro. Ahora descubro lo valioso que soy y decido amarme y disfrutar de mí mismo. Fíjense que todas estas realmente en tercera columna son decretos de amor propio. Pero como les digo, no se trata solamente del romanticismo desde las palabras y ya está, sino que sientas realmente que eres el mejor proyecto que jamás vas a trabajar. Alcoholismo, ¿de qué me sirve? ¿O de qué sirve? Sentimiento de futilidad, culpa e inadecuación, rechazo de uno mismo. Fíjense que adicciones y alcoholismo vienen a ser heridas de algo muy parecido. Vivo en el ahora, cada momento es nuevo, me atrevo a ver mi propio valor, me amo y me apruebo. Alergias, pregúntese a quién es alérgico. Este punto es muy interesante porque empezamos a identificar realmente, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan en un capítulo que leímos sobre qué era lo que nos irritaba tanto de una persona? Y luego pensar, ¿qué de eso tengo yo? Entonces, en las alergias, algo muy parecido allí. Negación del propio poder. ¿Cómo lo transformamos? El mundo es seguro y amistoso. Estoy a salvo, estoy en paz con la vida. Alzheimer, fíjense, deseo abandonar el planeta. Wow, esta es bastante fuerte. Deseo abandonar el planeta, fíjense. Incapacidad de enfrentar la vida tal y como es. Todo sucede en la secuencia espacio-temporal adecuado. La recta acción divina se da en cada momento. Amigdalitis, miedo, emociones reprimidas, creatividad sofocada. ¿Cómo lo transformamos? Mi bien fluye libremente. A través mío se expresan las ideas divinas. Estoy en paz. Vamos a ver, fíjense que la lista es bastante larga. Bastante, bastante larga. Creo que no la vamos a leer toda. Miren, aquí vamos a tener todo. Fíjense, vamos por la L. Mal aliento, mandíbula, manos, mareos, mastoiditis, problemas menstruales. Creo que este puede ser de gran ayuda ahora. Rechazo de la propia feminidad. Culpa, miedo, creencia en que los genitales son pecaminosos o sucios. ¿Cómo lo transformamos? Acepto mi pleno poder de mujer y acepto como normales y naturales todos los procesos de mi cuerpo. Migrañas, disgusto por dejarse llevar, resistencia al fluir de la vida, miedos sexuales. Fíjense en esto. Generalmente la masturbación puede aliviarlas. Esto lo vimos en un capítulo y me parece bastante sorprendente. Me relajo en el fluir de la vida y dijo que ella me proporcione fácil y cómodamente todo lo que necesito. La vida me pertenece. Miren, miopía, fíjense cómo las afecciones por órgano están directamente relacionadas con ojos, lo que no quieres ver, piernas, el paso que no quieres dar, oídos, lo que no quieres oír, voz, lo que te has callado, o garganta. Entonces, fíjense la relación tan interesante que podemos encontrar acá. Miopía, me parece interesante. Confío en el proceso de la vida, estoy a salvo. Creo que esta se repite mucho. Confía, 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 confía. Entiende que el mundo no es una amenaza, que no está en contra tuyo, sino está a tu favor. Fácil en la teoría, ya sabemos, un poco más difícil en la práctica, pero muy posible, muy, muy posible. ¿Vale? Yo creo que no las vamos a leer todas, las vamos a compartir
Miren, muelas del juicio. Alguien que no se da espacio mental para crear problemas. Una base firme. Problemas de la mujer, problemas de la muñeca, defectos de nacimiento, nalgas flojas, fíjense, narcolepsia, nariz, náusea, nefritis, nervios. Si quieren, buscamos alguna. La que me digan, buscamos. Ojos. Representan la capacidad de ver claramente pasado, presente y futuro. Entonces veo con amor y júbilo, tan sencillo como esto. Entonces buscamos la condición. Esto prácticamente resulta ser un glosario bastante amplio, fíjense. Ovarios, páncreas, parálisis, pechos, péptica, exceso de peso, por ejemplo. Miedo, necesidad de protección, huida de los sentimientos. Esto es muy interesante cuando lo analizamos desde la medicina Ayurveda. Huida de los sentimientos, entender que la relación que tienes con el alimento está directamente relacionada con tus sentimientos y tu emocionalidad. Si nosotros logramos tener un autocontrol correcto con la comida, empieza una victoria fascinante e increíble en nuestro proceso de sanación. Ojo, ojo con esto, es muy interesante. Inseguridad, rechazo de sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos, Nico? Yo quiero perder unos pesos, creo mi propia seguridad, me amo y me apruebo. ¿Mm? Si tú empiezas a hablarte de esta forma, entiendes que eso que ves en el espejo es lo mejor que existe. Piel, protege nuestra individualidad y es un órgano sensorial. Entonces me siento muy seguro al ser yo. Piernas, parte inferior, pies, pituitaria, glándula pituitaria, fíjense, próstata para mis colegas hombres. Representa el principio masculino. Entonces, ¿cómo es? Acepto mi masculinidad con regocijo. Ay, Nico, esto me suena un poco difícil de creer. Lo he intentado todo con medicamentos. Pues allí lo tienes. Si ya lo has intentado todo sin resultado, te garantizo que desde la autosugestión, creyéndote que ya estás completo y has liberado por en finalidad absoluta ese proceso, te garantizo que te sanas. ¿Vale? Claro, aquí hay un proceso de coherencia, no solamente es decirnos palabras bonitas, sino organizar el cuerpo, como ya lo hemos visto en esto que llamamos cultivar el terreno. ¿Lo recuerdan? Depresión, muy interesante. Miedo de inspirar la vida. Alguien que se siente indigno de vivir plenamente. Entonces, por más hundido que te sientas o hundida, tengo capacidad de inspirar la plenitud de la vida y con amor la vivo plenamente. Oigan, aquí hay algo muy interesante, me voy a poner un poco amplio aquí. Hay algo muy interesante en este proceso y resulta ser, me gusta verme borroso, ahí estamos, mucho mejor. Hay algo muy interesante en este proceso y resulta ser de qué forma entendemos que el trauma no está en la mente. Hay un libro muy interesante que estoy leyendo ahora mismo. Les he contado un poco sobre él. Sanar el corazón de Ketan Raventos Klein. Es, es increíble lo que nos dice y lleva a todo al final en sanar tu niño interior. Esto que tan común se ha vuelto de tu niño interior herido y cómo sanar. Realmente si yo ya tengo 60 70 años, Nico, recuerda, recuerda. Porque todo se trata de recordar. Y si entendemos eso, nos va a ir muy bien en este proceso. Entonces, ¿a qué voy con todo lo que les estoy diciendo? Es que el sistema nervioso es el que guarda el trauma en el cuerpo. Y si trabajamos este proceso de sanación de una forma correcta, entendiendo que podemos liberarnos del sufrimiento y del dolor, entendiendo que el trauma no ha quedado en el pasado, sino en el cuerpo. Entonces, puede estar en el tobillo, puede estar en las rodillas, puede estar en los codos, puede estar en cualquier tipo de órganos, pero ahí queda el trauma. ¿Qué hay que hacer? Movilizarlo. Ayer tuvimos una sesión muy interesante para activar el subconsciente, porque como lo aprendimos también,
En el sistema de la llave maestra, recuerden que hablábamos de el consciente que está en la mente y el subconsciente que está directamente relacionado con el plexo solar, con la boca del estómago. Es por eso que la mayoría de neurotransmisores están en el intestino. La depresión se vive aquí, no aquí. Entonces, cuando tú empiezas a entender que la gran mayoría de tus neurotransmisores están en tu microbiota y tu salud digestiva, empiezas a liberarte de lo que por tanto tiempo te ha acompañado y es esa suciedad intestinal. No solamente se trata de limpiar la casa por dentro, sino de entender que tú, disculpen la palabra, tu mierda, no es únicamente física, sino también muy mental y muy emocional. Entonces, corazón, emoción, resulta ser muy interesante cuando lo entendemos así. Pero ojo, ¿dónde reposa el trauma? El trauma queda en todo el cuerpo. Es por eso que debemos movilizarlo. Y desde la medicina tradicional china se evidencia esto. No solamente la fisiología del cuerpo, sonriendo, con una muy buena postura, engañando al subconsciente, sino, por otro lado, afirmando este tipo de decretos que nos ayudan bastante. Tengo la capacidad de inspirar la plenitud de la vida, fíjense, y con amor la vivo plenamente. Esto es depresión. Luego vamos a ver sus niveles de vitamina D en unos análisis de sangre y biomarcadores y evidentemente vamos a tener que regular no solamente vitamina D, sino los biomarcadores más importantes y esenciales en este proceso. Todo esto lo aprendemos con la comunidad. Entonces, es la invitación, ya saben, conectar a tierra en pies descalzos, tómate 10 a 20 minutos de sol, respira, inhala, exhala, entiende que la liberación del trauma está en que lo saques, lo liberes, lo hables, lo converses, lo llores. Pero si te estás tragando todo aquí en un nudo en la garganta, con una presión en el pecho y con una pesadez en el estómago, tranquilo o tranquila que pronto en unos 10 o 15 años el cuerpo te va a hablar con algún dolor o dolencia. Y es allí donde no nos damos cuenta y creemos que por nuestros hábitos recientes, "Ay, doctor, no sé, me apareció este dolor en la espalda baja y no sé por qué". Y lo que pasa es que el cuerpo es muy noble, ya lo sabemos, y no nos avisa en el momento, sino que lo deja pasar, trata de solucionarlo, como no puede, como llega más, como reprimes más, como te estresas más, como comes más ultraprocesados, como tienes una mala calidad de sueño, como te mueves muy poco, empieza un bucle, una bola de nieve muy tóxica que va aumentando y creciendo y creciendo, creciendo hasta que llegan los 50 y creemos que con los 50 llegan los dolores y la enfermedad y resulta que eso empezó en los 20. ¿Se entiende? Quistes, rabia. A ver, rabia, me gusta rabia. A ver. Desnutrición emocional. No, cólera, perdón. Creencia en que la violencia es la respuesta. Estoy rodeado y lleno de paz. Estoy rodeado y lleno de paz. A ver, resfriado. Suceden demasiadas cosas juntas. Confusión y desorden mental. Pequeños agravios. Creencia en que cada invierno, tres resfriados. Esta es una creencia muy común. Dejo que mi mente se relaje y se sienta en paz. La claridad y la armonía me rodean y están dentro de mí. Ya saben, siempre les voy a recomendar glicinato de zinc o picolinato de zinc. Lo tengo yo siempre, siempre, siempre. eh, de 20 a 50 miligramos diarios podemos consumir de zinc. Ojo, viendo bien tus niveles de cobre. ¿Y esto a qué va? A que fortalece mucho el sistema inmune. Entonces, en resfriados está directamente relacionado a tus reservas de zinc, cómo están tus niveles. Pero asimismo, fíjense la causa emocional que esto puede llegar a acarrear. Suceden demasiadas cosas juntas. Es por eso que cuando tenemos tanto estrés, ¡boom! En un elevador o en un servicio público, en el metro, en algún lugar masivo, nos tomamos o nos agarramos de un resfriado. Mucho más fácil. ¿Por qué? Suceden demasiadas cosas juntas.
confusión y desorden mental. Pequeños agravios, creencia en que cada invierno trae resfriados. Y yo creo que es muy importante que lo leamos. Respiración, representa la capacidad de inspirar la vida. Amo la vida. Ay, qué romántico, Nico, qué romántico. Oigan, he hablado con algunos estudiantes y pacientes que llegan a mi consulta y me dicen, Nico, es que a veces me cuesta creer que esto sea tan fácil, porque lo he intentado todo. No te imaginas la cantidad de dinero que he invertido. Y allí está la solución, en tu mentalidad, en tu mentalidad. A ver, vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Los leo, los leo. A ver, ¿qué tenemos? Oigan, a propósito, sé que varios me han escrito por la línea. He tenido un lío con el teléfono hoy y por eso empezamos un poco más tarde, pero aquí estamos y fue solucionado. Bueno, coágulos, senilidad, senos craneales, SIDA, negación de sí mismo, culpa sexual, fuerte creencia en que uno no sirve. Esto es muy fuerte porque conozco pacientes que han llegado con SIDA y claramente viven una vida muy normal a partir de su diagnóstico. Pero de fondo ya sabemos que hubo algo muy interesante ahí. Sífilis, síndrome premenstrual, tartamudez, tenia, alguien convencido de ser una víctima impura y desválida ante las actitudes manifiestas de otras personas. Miren qué interesante, la tenia. No hay peligro en ser hombre, fíjense. Luego tetania, tétanos, timo, tiroides. Tiroides, me gusta. Humillación. Nunca puedo hacer lo que quiero. ¿Cuándo llegará mi turno? Y recuerden que esto está muy relacionado con los secretos, con los juicios y con las malas palabras. Ay, Nico, es que me encanta decir groserías y así somos nosotros en mi ciudad, en mi zona, con las malas palabras. Trasciendo viejas limitaciones y me permito expresarme libre y creativamente. Tobillo, torceduras, trombosis coronaria, tuberculosis, úlceras, urticaria, uñas. Miren, frustración. Alguien que se come a sí mismo. ¿Ah? Los que se comen las uñas. Qué interesante. Muela, muela, me dicen por aquí muela. Vamos a ver si salen las muelas. Creo que lo habíamos dicho con... A ver si lo encontramos. Muela del juicio. Fue esa. Tenemos negación de sí mismo, rechazo de la feminidad. Perdón. Alguien que no sea el espacio mental para crear problemas. Una base firme. ¿Qué se hace? Abro mi conciencia a la expansión de la vida. Hay espacio abundante para que yo pueda crecer y cambiar. Aquí les cuento una muy interesante que este libro me enseñó y que me emociona un poco. El año pasado murió mi mejor amigo de toda la vida. Tuvo ataques de epilepsia. Y cuando yo leí esto, me recuerdo, estaba prácticamente, estábamos muy bien, muy bien. Y yo recuerdo que le envié curiosamente, tomé un screenshot al libro en papel y se lo compartí. Luego identifiqué qué había causado eso en él. Y claramente el sentimiento de persecución y de intensa pugna. Luego ya les contaré un poco de mi historia, pero tanto él como yo nos vimos en una situación muy densa, muy densa. Cuando les digo muy densa, de mucho miedo y momentos muy tensos de nuestro pasado, conecté increíblemente con esto. Una persona que tiene ataques de epilepsia tiene sentimientos de persecución y de intensa pugna, rechazo de la vida y violencia autoimpuesta.
Y lastimosamente, cuando yo le compartí este screenshot o este pantallazo, me dejó en visto, leído por completo, como si no hubiera pasado nada, no respondió. Y a los 15 días o 20 días falleció. Y fue muy interesante porque recordar esta lista me emociona un poco. Fue una pérdida una de las pérdidas más cercanas que he tenido también. Y recuerdo que lo vi aquí, de que este, les muestro un poco el libro, cómo se ve en el papel. Ahí está. ¿M? Lo tenemos, fíjense. Entonces, esto nos recuerda el valor de integrar realmente lo que aquí se aprende, porque cuando no es el momento o no tenemos el nivel de conciencia para recibir este tipo de información, entra por un oído, sale por el otro y pasa lo que pasa. Pero les puedo decir, esto es más real de lo que parece. Y solamente debemos complementar todo lo que nos ha dicho la medicina convencional con la coherencia del pensamiento. Opto por ver la vida como algo eterno y jubiloso. Soy eterno y jubiloso y estoy en paz. Muy interesante. Les confieso, un poco recordar esto es muy interesante, pero siempre lo libero con muchísimo amor, deseando siempre a todos ustedes que reciban estas condiciones de la mejor forma. Y ahí vamos a tener un glosario fascinante. Recuerden, las personas que no tengan el libro lo podemos compartir por los grupos. Es importante que lo tengan y puedan imprimir este tipo de información, porque aquí hay un glosario infinito. Mm. Vulva, vitiligo, verrugas. A ver qué más veo por acá. Nico, y cuando la epilepsia es en un niño, interesante pregunta, porque curiosamente lo estaba pensando. Claro, aquí hay algo de cargas generacionales y hay algo más profundo aún. Cuando hablamos de cargas generacionales es de mamá, de abuela, de papá, abuelo y generaciones pasadas. Y otro de vidas pasadas, algo más profundo aún. Ay, Nico, no creo en esto. Bueno, si me estás preguntando a mí personalmente, bajo mi estudio, te puedo decir, también podemos tener algún tipo, no de karma, pero sí consecuencia en pago de responsabilidad pendiente y muchas veces cuando sucede en los niños, no solamente es mala suerte o una desdicha o qué injusto si tenía 4 años y ya con este diagnóstico. Y es ahí donde entendemos la ley de la correspondencia. Corresponde tanto a papás como al niño vivir esto. Ojo, aquí hablamos un poco más de la conciencia. Me salgo un poco del papel de profesional de la salud para hablar de la conciencia. Y es entender que, primero, la ley de la correspondencia nos dice que todo, de alguna forma, que te sucede, tenía que suceder así. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, aprendemos realmente. Hay un ejercicio muy interesante y es que si ponemos en ejemplo 3 casos especiales, esto lo hicimos creo que con mis estudiantes del taller de la muerte, 3 casos, vamos a hacer el ejercicio. Una niña de 5 años con alguna afección respiratoria está en cuidados intensivos. Un padre de 3 hijos, afección respiratoria en cuidados intensivos. Y un anciano de 83 años, fumador, enfermedad respiratoria, está en cuidados intensivos. Una niña, un adulto y un anciano.
No hay que jugar a ser Dios. Pero no hay disponibilidad de camillas para tres personas en la sala de cirugía. Y dos de ellas, lastimosamente, no van a poder entrar. ¿Qué quiere decir? Que solamente una va a sobrevivir. Sé que varios acá conocen la respuesta, pero esto viene a tocar mucho la ética y la moral. ¿A quién salvamos? ¿A la niña? ¿Al adulto o al anciano? Los leo. A la niña, dicen por acá. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué más? Respondan. Tenemos la opción. Al adulto, dice por acá Altagracia. Fíjense, una niña, 5 años, afección respiratoria, va a pasar a cirugía. ¿Al adulto o al anciano? Ojo, recuerden que el adulto es padre de familia de tres niños. A la niña, a la niña, a la niña, a la niña. Oiga, ¿nadie se va por el anciano? ¿Ninguno? ¿Por fumador? ¿O porque ya vivió? Es ahí donde confrontamos mucho nuestra moralidad. Y esto es un juego, quizás, en el ejercicio. Ya el video dicen por acá. Eso es un juego, quizás. Pero este juego lo viven muchos médicos en el día a día. Todos los días. En este sistema de salud convencional que conocemos, donde se mueren muchas personas en un pasillo, estas decisiones las tienen que tomar ellos. ¿Quién pasa a cirugía? Porque solamente hay espacio para una camilla. En términos de presupuesto o de permisos. Qué bueno, qué buen análisis, me dicen por acá. Yo creo que en esa situación muchos de nosotros defenderíamos a nuestro ser querido antes que a aquel del otro. Claro, pero recuerden que el ejercicio está entre una niña que no conocemos, un adulto que no conocemos y un anciano que no conocemos. Entonces nos desligamos de que sean seres queridos porque, claro, cuando ya hay vínculo emocional, todo cambia. Pero la respuesta correcta desde la moralidad es salvar al adulto. Recuerden que el adulto es un padre de familia de tres niños. Ojo, eso sería lo correcto en moralidad. Pero es un ejercicio muy difícil, porque es ahí donde entendemos realmente que nos toca el corazón y por qué dicen que la niña no. Porque moralmente está visto que si el padre de familia tiene su responsabilidad en tres menores más, es preferible no dejar a esos niños huérfanos o sin un adulto responsable que perder una vida de un niño. Es muy cruel. Esto es muy cruel. No, no lo digo yo. Es un ejercicio que nos pone a reflexionar bastante sobre la muerte, primero. Y que los médicos muchas veces toman el rol de Dios y tienen que tomar este tipo de decisiones. ¿Vale? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Es que seamos conscientes de cada una de las condiciones y del poder que tiene la mente para sanar. Y ya ni recuerdo por qué les estoy diciendo el tema del ejemplo sobre la muerte, pero me parece muy importante identificar desde la moralidad qué pasa. Ah, porque me preguntaron sobre, ya recordé, perdón, sobre la epilepsia en los niños. Entonces, te di dos razones muy interesantes, pero cuando sucede esto, lo vemos mucho más allá. Y ojo, me estoy desligando de cualquier creencia religiosa, pero desde mi concepto profesional y viendo casos, cuando hablamos de, me vuelvo a poner grande, este término me encanta, justicia. ¿Qué es justo, Nico? Es que me parece injusto que le haya sucedido esto a un niño, ¿m? Tan bueno que era. Entonces, ¿qué sucede con todo este proceso? La justicia, terrenalmente hablando, no existe. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, a la correspondencia. Ojo, eso no quiere decir que el ladrón o el asesino puede quedar libre porque la justicia no existe. Claro,
Pero también existe algo que llamamos justicia superior. Y es que entre acción y reacción, o entre causa y efecto, entendemos que hay algo que llamamos karma. Entonces, si no lo pagó aquí, lo paga allá, pero lo paga. Les garantizo que lo paga. ¿Mm? Lo paga. Una vez una persona dijo, la justicia es tan solo aquella que el poder actual dicta como tal. Ahí está. Entonces, esa palabra justicia resulta ser muy egoica de nosotros mismos. ¿Hace sentido para ustedes? Es que voy a tomar justicia por mis propios medios porque la pagará. Y ese la pagará viene siendo sencillamente tu ego hablando de que no te vas a dejar de nadie. Suelta el ego. Cero reactividad. Cero reactividad. Suelta el ego. Acepta. Pero ojo, no es resígnate, es acepta. Acepta las cosas tal y como son. Esta persona me debe mucho dinero. Me las va a pagar. ¿No? Si se pierde y te roba, tranquilo o tranquila que si tú haces las cosas bien, por otro lado, llega. Así funciona. Así funciona. Entonces, no te apegues al resultado lógicamente hablando en términos terrenales, sino que entiende que esto es un juego mucho más profundo que eso. Filosofamos un poco con este capítulo, pero me parece muy importante que lo entendamos así porque esta pregunta que me hizo Dani nos, nos confronta bastante. ¿Por qué un niño puede llegar a tener ataques epilépticos o una afección tan fuerte? Y desde el desarrollo de la conciencia, muy desligado de cualquier creencia religiosa, porque evidentemente hablamos de, wow, qué fuerte es un proceso de estos, y no se trata de frialdad, sino de ecuanimidad. Entendemos que corresponde, corresponde. Es su proceso, tanto de sus padres como de ley. Entonces, es ahí donde nos damos la oportunidad de quitarnos esa capa de salvadores sin entrometernos en los procesos de las personas que no nos han pedido ayuda. Entonces, en la infinitud de la vida en donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Acepto la perfecta salud como el estado natural de mi ser. Conscientemente renuncio a todos los modelos mentales que desde mi interior pudieran expresarse con algún malestar. Con amor y aprobación me acepto. Con amor y aprobación acepto mi cuerpo y lo ejercito de formas gratificantes y entretenidas. Reconozco en él un mecanismo magnífico y asombroso y agradezco el privilegio de vivir en él. ¿Hace cuánto no agradecemos y no damos la oportunidad de sonreír y sentir en el pecho un agradecimiento profundo y un privilegio de vivir en este cascarón, que como un coche de lujo somos el piloto de dentro que debemos cuidar? ¿Con qué combustible? Con el mejor combustible posible. Somos un coche de lujo. Todo está bien en mi mundo. Los nuevos modelos mentales, vamos a leerlos. Creo que sí alcanzamos sin problema. Cara, acné. Me amo y me acepto en el punto mismo en el que estoy ahora. Soy admirable. Senos craneales. Estoy en unidad con la vida. Nadie tiene el poder de irritarme. Si yo me dejo irritar, si yo no me dejo irritar. Paz, armonía. Me niego a creer en los calendarios. Este tema de los calendarios es muy interesante también. Luego vamos a hablar un poco de eso. Y vamos lanzando no solamente píldoras de sabiduría en salud física, sino ya un poco más en conciencia, porque a medida que despertamos en un proceso de desarrollo personal, vamos identificando cosas que quizás resuenan con nosotros. Me niego a creer en los calendarios. Si nos cuestionamos las fechas especiales, curiosamente, no sé si en su país lo es, pero es hoy el Día del Padre. Y lo mismo que les dije el Día de la Madre, cuando les puse un video muy interesante de uno de los trabajos en puestos más difíciles y más mal pagos que existen, que es el ser madre. Fecha, se los digo con todo el amor. Más allá de... No puede ser que un día sea el Día del Padre, un día sea el Día de la Madre, cuando nos damos la oportunidad de que sean todos los días. Claro, podemos celebrar, pero ojo, es muy interesante no irnos por el mercadeo y el marketing porque lo comercial se queda comercial. Pero cuando le pones conciencia al tema,
Es el momento perfecto para ir a llamar a tu padre o abrazar a tu padre, decirle las cosas que no le has dicho y agradecer profundamente porque lo tienes vivo. Ojos. Soy libre y miro libremente hacia adelante porque la vida es eterna y está llena de alegría. Veo con los ojos del amor. Soy creativo y hablo con amor. Garganta. Puedo hablar haciéndome valer y expresarme libremente. Soy creativo y hablo con amor. Pulmones. El aliento de la vida fluye fácilmente a través de mí. Bronquitis, fíjense. Paz. Nadie puede irritarme. Asma. Asma, qué condición tan común. Soy libre de hacerme cargo de mi vida. Corazón, alegría, amor, paz. Jubilosamente acepto mi vida. Hígado. Me desprendo de todo aquello que ya no necesito. Ahora mi conciencia está depurada y mis conceptos son nuevos y vitales. Intestino grueso. Soy libre, me desprendo del pasado. La vida fluye fácilmente a través de mí. Curioso, porque mis estudiantes de la comunidad, a partir de esta semana que empieza, ya empezamos oficialmente un proceso de detox. Y recuerde que el primer órgano que se desintoxica es el colon, el intestino. ¿Cómo vamos a limpiar el cuerpo si la cañería por su salida está completamente tapada? Necesitamos depurar y luego sí, desparasitar. De nada te sirve desparasitar si tienes las vías de salida congestionadas. Y con esto complementamos, soy libre, me desprendo del pasado, la vida fluye fácilmente a través de mí. Hemorroides, por aquí me comentaban bastante sobre hemorroides en privado. Me libero de todas las presiones y las cargas y vivo en un presente jubiloso. Genitales, impotencia, poder. Dejo que el potencial pleno de mi impulso sexual opere con facilidad y alegría. Con amor y júbilo acepto mi sexualidad. No hay culpa ni castigo. Rodillas. A ver, ¿quién sufre de las rodillas por aquí? Capacidad de perdón, tolerancia, compasión. Avanzo sin vacilar. Recuerden que las rodillas están directamente relacionadas con eso que no has querido empezar, ese paso que no has querido dar. Bien, llamo la atención con mi comportamiento positivo. Me siento seguro y nadie amenaza mi individualidad. Estoy en paz. El mundo es seguro y amistoso. Renuncio a toda cólera y a todo resentimiento. Cualquier cosa que necesite, siempre la hallaré. Acepto sin culpa mi propio bien. Estoy en paz con todas las cosas pequeñas de la vida. Ah, qué hermoso. Estoy en paz con todas las cosas pequeñas de la vida. Espalda. La vida misma es mi apoyo. Confío en el universo libremente. Brindo amor y confianza. Parte inferior de la espalda. Espalda baja. Confío en el universo. Soy valeroso e independiente. Cerebro. La vida es, en su totalidad, cambio y mis pautas de crecimiento se renuevan siempre. Cabeza. Paz, amor, júbilo, calma. Me relajo abandonándome al fluir de la vida y dejo que ella fluya fácilmente a través mío. Oídos. Estoy atento a Dios. Oigo los gozos de la vida porque formo parte de ella. Escucho con amor. Boca. Soy una persona decidida y persistente con una buena disposición. Acojo las ideas y los conceptos nuevos. Cuello. Soy flexible y acepto de buen grado otros puntos de vista. Fíjense en este del cuello, muy interesante. Hombros o bursitis. Descargo mi cólera de manera inofensiva. El amor libera y relaja. Todo lo que tiene que ver con la bursa, que es la inflamación de la bursa, la bursitis, no solamente está en los hombros, sino que también lo tenemos en las rodillas. Fíjense, descargo mi cólera de manera inofensiva. Las manos. Manejo todas las ideas con amor y suavidad. Dedos de las manos. Descanso en el conocimiento de la sabiduría de la vida. Que la sabiduría de la vida se encarga de todo, fíjense. El estómago. Asimilo fácilmente las nuevas ideas. La vida coincide conmigo, nada puede irritarme, estoy en paz. Riñones. En todas partes busco solamente el bien. Las cosas son como deben ser. Nico, es que me gustan todas. ¿Qué puedo hacer? Dilas todas. Pero recuerda que con cinco tienes las suficientes. No se trata de repetir y repetir y repetir y repetir sin sentido, sino que desde que tú lo sientas en el pecho,
y digas, me libero de lo viejo y doy la bienvenida a lo nuevo, fíjense, me libero de lo viejo y doy la bienvenida a lo nuevo, ahí ya empezamos un proceso de transformación. Vamos a ver qué tenemos por aquí, ¿ya? Pies, fíjense, me afirmo en la verdad y avanzo con alegría. Tengo comprensión espiritual. Este diagrama fue hecho, valiéndose, publicado por los nuevos modelos mentales, afirmaciones positivas pueden curar y relajar su cuerpo. Estamos hablando de modelos mentales, cómo hacer una transformación completa por esto. Así que, visto lo visto, tenemos un glosario muy interesante en este capítulo número 15 que vamos a poder imprimir si lo queremos o consultar cuando lo necesitemos. ¿De acuerdo? Entonces, una herramienta más para que este proceso lo llevemos mucho, mucho más fácil. Bueno, como siempre, nos vamos a permitir, el que quiera, 5 minutos. Y bienvenida a la papaya mañana, dicen por ahí. Bienvenida. Ya saben, todos en la comunidad estamos enviando fotos porque empieza este proceso de detox. Pero no sin antes agradecer y respirar en este momento tan poderoso de nuestro club de lectura que llamamos, los leo por aquí. Eso es. Uno de los finales gloriosos. Vas a... Hoy lo vamos a hacer con silencio, que me gusta bastante el silencio. 5 minutos. Regálate 5 minutos a partir de ahora. Sé que tienes tu familia, tus hijos, pero regálate 5 minutos. Vas a tomar una gran inhalación y exhala lentamente. Inhala de nuevo. Y exhala lentamente. Una vez más. Lentamente. Y ahí donde estás vas a permanecer en silencio por 5 minutos, en quietud contigo, solamente percibiendo cada una de las sensaciones del cuerpo e identificando los pensamientos. A partir de ahora, 5 minutos.
Toma una gran inhalación. Lentamente vas moviendo los dedos de los pies, de las manos. Exhala lentamente. Una más. Sostienes y exhala. Una vez más. Inhala por la nariz, profundo, profundo, profundo. Sostienes y exhalas. Ah, qué bien se siente. Estás contigo, con tu mente, sistema nervioso parasimpático activado, calmando y apagando motores, agradeciendo profundamente por este conocimiento que recibimos, por esta integración, por esta comunidad. Gracias. Nos vemos mañana, capítulo número 16. Es un honor compartir estos espacios con todos ustedes. Chao. Agradezcan y respiren, ya saben, es gratis. Chao.